Bienvenidos. Los saluda el psicólogo Alejandro Dioses de EOS Perú. El día de hoy vamos a compartir una información relacionada a el estudio de consenso Delphi multinacional y multidisciplinario sobre problemas con el desarrollo del lenguaje, específicamente la terminología. Este estudio fue efectuado por Bishop, Slovin, Thompson y Grenholm. Es un trabajo presentado en el 2017 y da una serie de lineamientos para lo que es la comprensión del TDL. Bien, vamos a comenzar entonces describiendo brevemente este trabajo. Eh, Catalice 2 es un artículo que fue publicado en el año 2017. Previamente, en el 2016, se había publicado el número 1. Este documento, básicamente, lo que pretende es generalizar y establecer una serie de lineamientos para la evaluación, la intervención y sobre todo la comprensión de lo que es el trastorno del desarrollo del lenguaje. Bien, comencemos. ¿Qué cosa plantea el estudio como elemento esencial? Lo que destacan es que el desarrollo del lenguaje retrasado o deteriorado es una preocupación común de muchas disciplinas, de muchos profesionales. Médicos, psicólogos, pedagogos están inmersos dentro de esta temática y cada uno de ellos tiene preocupaciones que parten de perspectivas diferentes debido justamente a su disciplina. Eso origina un escaso acuerdo entre todos estos profesionales al momento de establecer la identificación y clasificación de las dificultades, de las deficiencias, de la problemática que presentan en el lenguaje estos niños. ¿Y ello debido a qué? Como se señala en el artículo, esto fundamentalmente tiene que ver porque el lenguaje es una interfaz, es un estadio en el que intervienen diferentes disciplinas, aparte de las mencionadas, también otras, la lingüística, la antropología, la sociología. Y eso hace que se generen diferentes enfoques, planteamientos, visiones, tanto en la descripción y comprensión del desarrollo y funcionamiento, entre comillas, normal, típico, como en aquel funcionamiento que se sale de la norma y que nosotros podemos denominar patológico o con dificultades. Entonces, ¿cuál fue el planteamiento? El planteamiento fue buscar que mediante la técnica Delphi se logre un consenso entre profesionales de diferentes áreas, de tal forma que se pudieran establecer criterios uniformes entre todos estos profesionales para poder identificar los niños que podrían beneficiarse con los servicios especializados. Es común no saber establecer con precisión qué tipo de intervención, qué tipo de terapias requiere un niño que está presentando una dificultad de lenguaje. Y no solamente qué tipo de terapias, sino qué aspectos se tienen que trabajar en cada una de las terapias. De tal manera que el objetivo esencial de este estudio fue eso, poder llegar a un consenso que permita finalmente no solo establecer las dificultades, las características que presentan estas dificultades, sino sobre todo qué tipo de servicios, qué tipo de ayudas se les pueden dar. Para eso, este estudio reclutó 59 expertos de diferentes disciplinas. El artículo menciona que fueron 10 profesiones diferentes, entre las que estaban educación, psicología, logopedia, patología del lenguaje, pediatría, psiquiatría infantil, etc. Estos 59 profesionales procedían de diferentes países de habla inglesa, entre ellos Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido y los Estados Unidos. Bien, ¿cómo se efectuó el estudio? Lo que vamos a comentar ahora. Bien, este estudio se efectuó fundamentalmente en dos rondas. En la primera ronda, las autoras del artículo y que condujeron este estudio hicieron la recolección de 49 declaraciones, formularon 19 declaraciones en base
a una serie de artículos y comentarios que se publicaron en un número especial de una revista especializada, valga la redundancia, que estaba centrada en el tema justamente de trastorno del lenguaje. Entonces, las autoras del trabajo de investigación revisaron estos artículos y generaron 46 declaraciones, 46 enunciados con respecto a lo que era el trastorno del lenguaje. En base a esos 46 enunciados, 46 declaraciones, bien, lo que se hizo fue coordinar con este panel de 59 expertos y se les pidió que calificaran dichas declaraciones, dichos enunciados, teniendo fundamentalmente dos criterios. Uno el de relevancia y el otro el de validez. ¿Qué tan relevante, qué tan importante era ese enunciado para poder entender lo que era trastorno del lenguaje? ¿Y qué tan válido era? Tratando de resumir un poco el tema, la validez se refiere a un criterio que pertenezca a algo, ¿bien? De lo que se dice pertenece. Que, por ejemplo, en medición se dice que la validez se refiere a que mida lo que dice que mide. Si yo digo que estoy midiendo lenguaje, pues las preguntas tienen que ser relacionadas al lenguaje y no, por ejemplo, a hiperactividad y no, por ejemplo, a inteligencia, sino que tienen que ser relacionados a lenguaje. A eso se refiere la validez. Entonces, este panel calificó esos 46 enunciados, esas 46 declaraciones, en base a su relevancia y en base a su validez, utilizando una escala de 7 puntos y tenía la posibilidad de adicionalmente agregar de manera libre algunos comentarios, algunas ideas. Bien, una vez que se pasó ese recojo de la información, lo que hicieron las dos primeras autoras del artículo fue sintetizar todas estas respuestas. Entonces, lo que hicieron fue eliminar algunas de ellas que no eran relevantes, que no eran válidas, combinaron algunas otras que podían complementarse, modificaron otras de acuerdo a las sugerencias que se fueron dando, con la finalidad de poder llegar a un consenso, es decir, a enunciados que se puedan referir claramente a lo que se entendía por trastorno del desarrollo del lenguaje. Una vez que terminaron esto, el siguiente paso fue continuar con la ronda 2. En esta ronda 2 se le entregó nuevamente a estos 59 especialistas para que efectuaran una segunda evaluación. En esta segunda evaluación se seleccionaron aquellas declaraciones, aquellos enunciados en los que hubo la total coincidencia entre los panelistas, entre los 59 expertos, considerándose como enunciados que podían quedar aquellos en los que todos habían marcado de acuerdo o totalmente de acuerdo. Los demás fueron eliminados. Entonces, de 27 declaraciones, recuerden ustedes que fueron 46 al principio, se habían formulado luego 47 después de perdón, 27 después de la primera ronda, 24 obtuvieron esa calificación. Entonces fue el 80% por lo menos. Entonces había 24 declaraciones que habían obtenido esta calificación entre todos los panelistas, totalmente de acuerdo o de acuerdo. Cabe resaltar, de acuerdo a lo que informan las autoras del artículo, que muchos de los encuestados calificaron sus respuestas con comentarios escritos. En otras palabras, no colocaron de acuerdo, totalmente de acuerdo u otra calificación, sino que hicieron comentarios, bien que también fueron tenidos en cuenta. Otros marcaron y adicionalmente hicieron comentarios. Entonces, con toda esa información, las respuestas que estaban de acuerdo, totalmente de acuerdo, más los comentarios, se volvió a hacer una síntesis, bien, de la información. ¿Cuál fue la resultante? Igual, en esa síntesis se omitieron, se juntaron, se modificaron. Entonces, ¿cuál fue el resultado?
El resultado fueron 11 declaraciones de consenso, que son las que vamos a comentar brevemente, porque la reunión de hoy hace referencia a eso, esas 11 declaraciones. Bien, adicionalmente a eso, el artículo presenta un resumen adicional al cual no nos vamos a referir, nos vamos a centrar solamente en las declaraciones y algunos comentarios finales sobre desacuerdos residuales, cosas en las que finalmente no se pusieron de acuerdo, no se pusieron de acuerdo, algunos vacíos, a los cuales tampoco nos vamos a referir porque se extendería mucho el objetivo de esta presentación. Definitivamente en otro momento vamos a referirnos a estos elementos residuales de desacuerdo o algunas cosas que no están muy claras, ¿bien? Lo que va a demandar un buen tiempo para poder conversarlas, analizarlas con calma. Bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿O de qué vamos a conversar los minutos siguientes? Vamos a mencionar justamente estas 11 declaraciones de consenso que se refieren fundamentalmente a la terminología. Indudablemente esta terminología permite tomar decisiones, por ejemplo, en el tema de diagnóstico. Entonces, voy a referirme a estas 11 declaraciones que están en el artículo y luego al final voy a hacer un pequeño comentario de un diagrama que también figura en el artículo con respecto a una pequeña secuencia de cómo, utilizando estas declaraciones, podríamos efectuar el proceso de diagnóstico, cuál sería la secuencia que deberíamos seguir. Bien, entonces comencemos conversando acerca de estas 11 declaraciones para poder ir comentando cada una de ellas. Bien, veamos. La primera declaración está en este lado derecho. Bien, la declaración indudablemente es un poco más larga, yo la he sintetizado. Seguramente ustedes luego de estos comentarios por su cuenta van a leer todo el artículo, está allí la referencia bibliográfica para que ustedes lo puedan localizar. Es un artículo que es de libre acceso. Bien, ¿cuál es la primera declaración? Número uno, es importante que las personas que trabajan en problemas de lenguaje infantil usen terminología consistente. Ese es un primer punto importante. Ocurre en nuestro medio que entre los profesionales de las diferentes disciplinas no utilizamos la misma terminología, entonces eso genera confusión. Incluso cuando nos referimos a los manuales de diagnóstico igual. En el CIE 11 existe una definición y en el DSM-5 existe otra. Y se están refiriendo quizá a lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar una terminología consistente. ¿Qué más hace referencia a esta terminología consistente? El uso de términos que son relativamente antiguos, diciéndolo de manera amigable, ¿no? Que ya están desfasados. Entonces utilizamos terminología que en algún momento tuvo vigencia, pero con el devenir del tiempo, la investigación, la evidencia, hizo que ya no. Entonces eso también genera confusión. El seguir utilizando términos como disfasia o dislalia va generando confusión. Entonces, es importante que los profesionales actualicen información y utilicen información actual. A veces el argumento es decir, pero es lo mismo, es una moda que está cambiando, los términos, no tiene sentido ir variando. Sí tiene mucho sentido, no voy a entrar al detalle, pero sí tiene mucho sentido porque surge justamente de la investigación, el mismo cambio de la denominación TEI, trastorno específico del lenguaje, a la propuesta de TDL, trastorno del desarrollo del lenguaje. Tiene un sentido, tiene una fundamentación. ¿Bien? La fundamentación básica es que se ha llegado a la conclusión de que esta dificultad a la cual nos estamos refiriendo no es un tema específico del lenguaje, sino que está vinculadas otras habilidades de tipo cognitivo, por ejemplo. Entonces, el decir que es un trastorno específico del lenguaje no es lo correcto. Bueno, eso lo vamos a dejar allí y ha sido básicamente un ejemplo para esto, de que todos los profesionales debemos buscar una terminología consistente. Todo proceso de evaluación e intervención implica por allí que nos pongamos de acuerdo.
tanto entre los profesionales de las diferentes disciplinas como también entre los profesionales que trabajan en una misma institución, porque eso también es algo que ocurre con relativa frecuencia. Profesionales que trabajan en la misma institución, pero que son de diferentes disciplinas, utilizan terminologías diferentes para referirse a lo mismo. Y eso genera dificultades en los padres, en los niños, en las decisiones de las terapias, en las decisiones para las orientaciones que se dan a los colegios, etc. Bien, entonces es importante la primera declaración que señala este artículo, que podría parecer irrelevante, trascendente, podría ser algo que uno dice, bueno, pero eso ya se sabe, en el mismo artículo, y yo he procurado ligeramente fundamentar por qué es importante. La segunda declaración. Este artículo propone el término trastorno del lenguaje para niños que tengan problemas duraderos del lenguaje. Eso es importante. Bien, trastorno del lenguaje vamos a utilizarlo cuando la dificultad es duradera, se mantiene. Para aquella dificultad que desde el principio nuestro pronóstico es que se va a solucionar en un tiempo corto, bien, no es conveniente utilizar la denominación trastorno del lenguaje. Entonces, vamos a utilizarla cuando sea duradera en el tiempo. Ahora, ¿a partir de qué momento? La vamos a utilizar desde la mediana infancia. ¿Cuál es la mediana infancia? La primera infancia es desde el nacimiento y se extiende, algunos dicen hasta los 3, otros hasta los 5. Asumamos hasta los 5. Esa es la primera infancia. Entonces, el término trastorno del lenguaje, de acuerdo al planteamiento, no debe ser usado con niños que están en la primera infancia. Por tanto, yo no puedo hablar de un trastorno del lenguaje de acuerdo a la sugerencia que hay en el artículo en niños que tienen 3, 4 años, 2 años. ¿A partir de qué momento podría utilizarla? Desde la mediana infancia. Eso significa 5 o 6 años en adelante. Antes no. Entonces, con eso creo que estoy dando respuesta a veces a algunas preguntas que tenemos entre los colegas, ¿no? ¿A partir de qué momento podemos decir que ya se trata de un trastorno? Bueno, el artículo propone, y por eso he explicado en la primera parte, ¿de dónde es que sale el planteamiento? De 59 expertos que analizaron a partir de esta metodología, expertos internacionales de alto nivel. Entonces, este tema de que sea considerado a partir de los 5 o 6 años en adelante no es algo que lo plantee yo, sino que surge justamente de la investigación. Recuerde, el artículo no dice 5 o 6 años, dice mediana infancia. Entonces la mediana infancia se inicia pues 5 o 6 años, pero se consolida mucho más esa mediana infancia a los 7, 8. Entonces, en ese rango de edad es donde nosotros vamos a asumir este término de trastorno del lenguaje. Uno. Dos, bien, entonces hay tres cosas. Uno, que sea duradero. Dos, que recién lo podemos utilizar en la mediana infancia. Y tres, que tenga un impacto significativo en la interacción social o en el progreso académico. Entonces, esta dificultad a la cual estamos haciendo referencia debe generar dificultades, dice significativas, no voy a utilizar la palabra severa, sino dificultades significativas en su interacción social, en sus conversaciones, en su relación con sus coetáneos y también en la parte educativa. En la mediana infancia, bien, asumamos que es 6, 7 años, 8 años, los chicos están aprendiendo al principio a leer y luego vienen los temas de comprensión, de producción de texto. Entonces, esta problemática que estamos denominando trastorno del lenguaje a secas, bien, para que lo sea, debe ser duradero, debe ser establecido recién en la mediana infancia y debe tener un impacto significativo. Hay tres cosas que dentro del proceso de evaluación deberemos tener en cuenta. Bien, ¿cuál es la tercera declaración? Que la evidencia de la investigación indica, bien, que existen predictores de mal pronóstico, pero que estos van a variar con la edad, bien, aunque en general, bien, los problemas del lenguaje que afectan a los niños son de un amplio rango y tienden a ser persistentes. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros corrientemente, a partir de las preguntas que nos hacen los padres, ¿qué va a pasar?
¿Va a mejorar o no va a mejorar? Entonces nosotros necesitamos predictores, algo que nos permita decirle a profesores y maestros cuál puede ser el posible pronóstico y si esto va a tener un mal pronóstico. Entonces, esos predictores, esos elementos que vamos a utilizar para decirle al padre y al maestro si es que hay un mal pronóstico o hay un buen pronóstico, van a variar con la edad. Entonces, evidentemente, si quiero hacer un pronóstico de un niño que tiene 6 o 7 años, no va a ser lo mismo y no voy a tomar los mismos elementos, no voy a valorar con la misma intensidad esos elementos que si quisiera hacer un pronóstico de un niño que tiene 8 o 9 años. Bien, entonces eso es muy importante de tenerse en cuenta y hace referencia pues a esta declaración número 3 que nosotros debemos tener en consideración la edad del niño, porque esos indicadores de mal pronóstico van variando. Ahora ellos señalan, en general, bien, aunque en general, los problemas de lenguaje que afectan un amplio rango de habilidades tienden a ser persistentes. Entonces nos están dando una salida. La madre nos pregunta a los 6, a los 7 años, o nos pregunta a los 9, a los 10 años, ¿qué va a pasar? ¿Se va a recuperar, entre comillas? Entonces, lo primero que tenemos que señalarles, bueno, hay que considerar la edad. ¿Eh? Los indicadores, los predictores cambian. Pero, señora, hay que tener en cuenta que en general, si se trata de un trastorno del lenguaje, la dificultad que presenta su niño tiende a ser persistente. En otras palabras, se va a mantener. Bien, sobre el lado izquierdo hay un esquemita al cual no me voy a referir en este momento. Cada una de las ayudas que estoy utilizando tiene el mismo esquema. Bien, lo he colocado allí para ir haciendo notar lo siguiente. Por ejemplo, acá hay un número, el 4 en este esquema, que también está en el artículo. Este 4 se refiere a la cuarta declaración. Ubiquemos la cuarta declaración. Dice, algunos niños pueden tener necesidades lingüísticas, que es lo que vamos a conversar en este momento. Bien, entonces, este diagrama que está acá, que lo voy a conversar al final, y donde en algunos casos aparecen unos números, se refieren justamente a estas declaraciones. Por ejemplo, acá está la número 3 que ya hemos conversado. La evidencia de la investigación indica que los predictores de mal pronóstico varían con la edad del niño, aunque en general los problemas del lenguaje que afectan un amplio rango de habilidades tienden a ser persistentes. Esta declaración se tiene en cuenta acá. Bien, las características subjetivas del mal pronóstico van cambiando en la edad, pero tienden a ser persistentes. Las voy a observar a los 6, las voy a seguir observando a los 7, quizás las mismas o empeoren, las voy a seguir observando a los 8, las voy a seguir observando a los 9. Reitero, quizás con la misma intensidad o tal vez con una intensidad mayor. Bien, veamos la declaración 4. Algunos niños pueden tener necesidades lingüísticas porque su primer idioma o el idioma del hogar difiere del idioma local y no han tenido suficiente exposición al idioma utilizado por la escuela o la comunidad para dominarlo plenamente. Pongamos un ejemplo en nuestra realidad. Si padre y madre son quechua hablantes y el niño está expuesto al idioma quechua porque es la lengua materna, y cuando pasa a primer grado lo colocan en un colegio de básica regular donde se habla español, lo poco que puede haber escuchado del español le va a generar bien una serie de problemas porque no va a entender muchas cosas, no va a poder expresarse con fluidez, con propiedad. Entonces, en esos casos vamos a decir que es un trastorno del lenguaje. Evidentemente que no. Entonces, acá tenemos el número 4. Él no habla español, pero es competente en su lengua. ¿Correcto? Entonces, por eso que algunos niños pueden tener una necesidad lingüística en su primer idioma. Bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Al ser expuesto a un segundo idioma, aparentemente pues van a presentar dificultades, cuando en realidad esas no van a corresponder a un trastorno del lenguaje, sino básicamente a que está siendo expuesto a un idioma que no corresponde a su lengua materna. El ámbito local donde va a estar, ni siquiera estamos hablando de que
se traslade a otro país, sino el ámbito local. Por eso he colocado este ejemplo del quechua y el español. Bien, de tal forma que no podríamos considerar en ese caso que se trata pues de un trastorno del lenguaje. Entonces ya tenemos las primeras 4 declaraciones, los primeros 4 enunciados que debemos tener en cuenta. Reitero, es probable que los hayan escuchado en algún momento, que los han conversado, pero estos planteamientos tal cual surgen de un estudio muy, muy controlado, un estudio de alto nivel, de tal forma que los debemos tener en cuenta. Sigamos. La quinta declaración. El estudio propone lo siguiente. En lugar de usar criterios de exclusión en la definición, se opta por la triple distinción entre condiciones de diferenciación, factores de riesgo y condiciones concurrentes. En varios de los trastornos del neurodesarrollo se tiende a utilizar el criterio de exclusión. Yo mismo lo he utilizado durante mucho tiempo. Entonces, un trastorno del lenguaje. Hacemos el proceso de evaluación. Vamos a chequear si tiene indicadores de, por ejemplo, trastorno espectro autista. No lo tiene, ¿correcto? Se excluye esto. Chequemos si lo que está presentando es debido a un trastorno de comunicación social. Chequeamos, no es por eso, excluimos eso. Pensemos si es por discapacidad intelectual. No es por discapacidad intelectual el problema, lo chequeamos. Entonces, si no tiene esto, si no tiene esto, si no tiene esto, si no tiene esto, sordera, por ejemplo, escucha bien, sí, perfecto, tampoco es sordo, entonces hemos excluido las posibles, entre comillas, causas. Si no es ninguna de esas cosas, entonces, ¿qué va a ser? Un trastorno del lenguaje. Entonces, durante mucho tiempo nos hemos manejado así, que ha sido los criterios que todos hemos utilizado, ¿no? Y que estaban en la bibliografía y que los autores sugerían. Pero la ciencia evoluciona, el conocimiento evoluciona. Y el planteamiento ahora es, en lugar de utilizar esos criterios de exclusión, no es esto, no es esto, no es esto, no es esto, y en lugar de utilizar esa triple, se opta por manejarse mejor, por utilizar mejor una triple distinción, que tiene que ver con la condición de diferenciación, factores de riesgo y condiciones concurrentes. ¿A qué hace referencia? Para asumir que se trata de un trastorno del lenguaje, entonces veamos, bien, a este niño en particular que está evidenciando un posible trastorno del lenguaje, ¿qué lo diferencia de los demás? ¿Qué particularidades tiene de otros niños que presentan un perfil semejante? Es lo primero. ¿Qué lo diferencia a él? Por ejemplo, este niño del que sospecho tiene trastornos del lenguaje, ¿dónde tiene sus mayores dificultades? ¿En pragmática o en morfología? ¿Bien? ¿En semántica o en sintaxis? Entonces, ¿cuáles son las condiciones de diferenciación? Lo que lo particulariza. Eso nos va dando una pauta de por dónde podría haber la dificultad y si realmente se trata de un trastorno del lenguaje. Lo segundo, los factores de riesgo. Todos los que posiblemente estamos aquí, o posiblemente la mayor parte, sabemos que los trastornos del neurodesarrollo, entre los que se incluye el trastorno del lenguaje y el TDL, ¿bien?, tienen un punto de partida que es una condición neurobiológica, que por el momento seguramente van a pasar muchos años todavía para que se establezca con claridad cuál es con exactitud esa condición neurobiológica. Pero se sabe que va por allí, entonces tenemos que analizar factores de riesgo. ¿Y cuáles son los elementos que nos vinculan con eso que estamos conversando? Para ser un factor de riesgo, los antecedentes familiares. Hay muchísimos estudios de corte de tipo estadístico donde se investigan antecedentes familiares. Lo que se encuentra es, en el caso del trastorno del desarrollo, en el caso del trastorno del lenguaje y también en el TDL y también en autismo y otras condiciones, que los niños que presentan trastorno del desarrollo del lenguaje, trastorno del lenguaje, las dos cosas, tienen muchos más antecedentes familiares
que aquellos niños neurotípicos, que aquellos niños con desarrollo típico. Generalmente los estudios van por esa línea. Entonces son factores de riesgo. Ahora, solamente los factores de riesgo de tipo neurobiológico a nivel de antecedentes, ¿no? También los factores de riesgo de tipo personal, que podrían agravar la condición. Y luego, condiciones concurrentes. Es decir, que paralelamente tengan alguna otra condición que podría estar empeorando su condición de trastorno del desarrollo. Entonces, en lugar de utilizar los criterios de exclusión, el artículo sugiere manejarse en esos niveles, lo cual nos está orientando ya para ver cómo nos manejamos en el aspecto de diagnóstico. 6. Condiciones biomédicas. Bien, ¿qué dice el artículo? Dice, condiciones biomédicas en las que se produce un trastorno del lenguaje como parte de un patrón complejo de deficiencias. Bien, entonces, hay un trastorno del lenguaje, pero hay un patrón mucho más complejo. Hay algo, bien, más amplio dentro de lo cual se inserta el trastorno del lenguaje. Percátense bien en los momentos en que utilizo el término trastorno del desarrollo del lenguaje y los momentos en que utilizo trastorno del lenguaje. En algunos momentos de esta exposición estoy diciendo trastorno del lenguaje y también el trastorno del desarrollo del lenguaje. Entonces, ya se van dando ustedes una idea que son dos cosas diferentes. Bien, entonces estábamos en la declaración número 6, estas condiciones biomédicas en las que se produce un trastorno del lenguaje como parte de un patrón más complejo en las que se produce. Bien, entonces, ¿qué cosa implica esto? Que existe una condición y dentro de esta condición que es más compleja, se observa este deterioro del lenguaje, este trastorno del lenguaje. ¿Qué condición podría ser más compleja? Una discapacidad intelectual, probablemente. Entonces, al interior de la discapacidad intelectual se está presentando, pues, marcadas dificultades del lenguaje. Bien, al interior de otra condición que podría ser una condición genética, un síndrome de Down, por ejemplo, se produce la dificultad. Esto puede indicar una vía de intervención específica, por supuesto. Si es que el niño está presentando trastorno espectro autista, entonces el enfoque de intervención no va a ir solamente al tema del lenguaje, tiene que ser mucho más amplio. Si el niño tiene un síndrome de Down o tiene a lo mejor una parálisis cerebral infantil, no va a ir solamente focalizado al lenguaje. Hay otros elementos mucho más complejos que tienen que ser considerados dentro de la intervención. Entonces, por eso la declaración dice, esto puede indicar una vía de intervención específica, qué es lo que se tiene que trabajar en el lenguaje y qué es lo que se tiene que trabajar en otras áreas. Entonces, el artículo recomienda, bien, referirse a trastorno del lenguaje asociado con X, donde X es la condición de diferenciación como se especificó anteriormente. Entonces, ¿qué diferencia al trastorno del lenguaje de Pepito y qué diferencia al trastorno del lenguaje de Manolito? Que Pepito tiene un trastorno del lenguaje, bien, que está asociado a trastorno del espectro autista, mientras que Manolito tiene un trastorno del lenguaje que está asociado a discapacidad intelectual. Entonces, el hecho de estar asociado a dos condiciones que son distintas también va a generar un enfoque de trabajo diferente. Esa condición, que es la número 6, bien, se va especificando también acá. Bien, entonces acá vamos a denominar trastorno del lenguaje asociado con el ejemplo que acabo de dar. ¿Qué más dice el documento? Dice que distinguir estos casos es importante cuando se investiga la etiología. Discapacidad intelectual, autismo, y ambos tienen su trastorno del lenguaje. Y es probable que también tenga implicancias para el pronóstico de la intervención. Este chico tiene trastorno del espectro autista de grado 1. Sabemos que el grado 1 tiene muchos recursos, tiene muchas probabilidades de una evolución académica, bien, bastante buena. Pero este chico tiene una discapacidad intelectual leve. Pero sabemos que así tenga una discapacidad leve, sus posibilidades académicas, definitivamente va a haber un momento
en que ya no van a seguir evolucionando. En cambio, en la del trastorno del espectro autista, sí, grado 1 puede seguir evolucionando. Los dos tienen, entre comillas, un nivel leve, entre comillas. Grado 1 en autismo y discapacidad intelectual leve. Pero seguramente todos los que estamos aquí presentes pensamos en un pronóstico académico y sabemos claramente que el pronóstico académico va a ser diferente entre este chico con discapacidad intelectual leve y el chico que tiene trastorno espectro autista de grado 1. Entonces, por eso es importante establecer con precisión con qué se asocia, porque eso va a tener implicancias en el pronóstico y en la intervención, que es lo que se va a trabajar. Entonces, como ustedes pueden ver, de manera sencilla hemos llegado a la declaración número 7, son muy importantes de tenerlas en cuenta para el proceso de evaluación y para el proceso de intervención. No estoy refiriéndome en este momento específicamente a esos dos temas, estoy refiriéndome solamente a las declaraciones, pero tienen un impacto muy marcado y tienen que guiar nuestro trabajo. Bien, vayamos por las últimas declaraciones. Declaración 8. Un niño con trastorno del lenguaje puede tener un nivel bajo de habilidad no verbal. Esto no impide el diagnóstico de TL. Ya hemos entrado a TL. Fíjense que hasta acá hemos estado hablando nosotros mucho de trastorno del lenguaje. Bien, hemos hablado de TDL, correcto, creo que me había salteado esta. Perdón, me había salteado la número 7. Disculpen, voy a regresar a la número 7. En la número 7 ya comenzamos a hablar del TDL. Habíamos llegado acá, el trastorno del lenguaje asociado a X, donde X es una condición. Eso correspondía al 6. Tocaba el 7. Bien, toquemos el número 7. El artículo propone la denominación trastorno del desarrollo del lenguaje diferente a lo que hemos venido hablando, trastorno del lenguaje, para referirse a casos de trastorno del lenguaje sin una condición diferenciadora conocida. ¿Cuál era la condición diferenciadora conocida? Tenía, para el ejemplo, autismo o tenía discapacidad intelectual, tal como se define en la declaración 6. Acá está la declaración 6, que justamente es el ejemplo que les acabo de dar. Perfecto. Distinguir estos casos es importante cuando se investiga la etiología porque probablemente tengan implicancias en el pronóstico y la intervención. Eso es lo que había comentado hace un momento, asumiendo que ya había hecho el comentario de la declaración 7. Listo, entonces fíjense que hasta el caso 6 hemos estado hablando de trastorno del lenguaje y en la declaración 7 ya estamos hablando nosotros de TDL. Vayamos a la declaración 8. Un niño con un trastorno del lenguaje, ahí no está refiriéndose a TDL, puede tener un bajo nivel de habilidad no verbal. Eso no impediría un diagnóstico de trastorno al desarrollo del lenguaje. A lo largo de los años, si nosotros revisamos bibliografía, en algún momento lo he conversado con colegas o con estudiantes, ¿no? Uno de los criterios que se tenía en cuenta en la década de los 80, los 90, inclusive hasta mediados del 2000 al 2010, era que un niño con TDL necesariamente presentaba una diferencia entre su habilidad verbal, estaba baja, y no verbal, estaba más alta. Ha habido mucha discusión desde el 2000 hasta el 2010, 2012, artículos contradictorios y donde se iba cuestionando que esto no necesariamente era así. Este era un criterio que se tenía en consideración. Yo lo he tenido en consideración durante mucho tiempo. Si es un chico con TDL, su inteligencia verbal, su desempeño no verbal, su inteligencia no verbal, tenía que estar mejor y planteábamos, está dentro del promedio con respecto a su perfil de tipo verbal. Entonces había esta diferencia. Sin embargo, el avance del conocimiento muestra que esto no era así como se asumía en algún momento, que ahora el niño con TL podría tener también un bajo nivel de habilidad no verbal. Entonces eso quiere decir que si le tomo alguna prueba verbal tipo Raven, por ejemplo, es probable que pueda salir bajo también. Antes se pensaba que si le tomaba el Raven, que era una prueba no verbal, el niño tenía que desempeñarse bien y que iba a salir bajo en las pruebas de tipo verbal. Bien, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ya no es un criterio diferenciador en este momento. Nuevo, trastornos coexistentes son alteraciones en los dominios cognitivo, sensorio-motor o conductual que pueden coexistir con el TDL y pueden afectar un patrón de deterioro
y respuestas de intervención, pero cuya relación causal con el TDL no está clara. Entonces, observo que tiene algo, pero ese algo asumo que podría estar alterando el curso, empeorándolo o a lo mejor minimizándolo un poco, pero que no tiene una relación clara. Por ejemplo, lo que llamamos problemas emocionales. Bien, el niño es impulsivo, el niño es demandante, ¿tendrá relación con mejorar o empeorar el TDL? No está claro. Bien. Perfiles específicos. Tiene un bajo nivel de memoria. ¿Tendrá relación o no? Ah, dificultades de hiperactividad o de impulsividad. ¿Tienen un vínculo directo con la problemática del lenguaje? No se sabe. Pero podría alterar probablemente. Probablemente. No voy a hacer acá un ensayo con relación a eso, ¿no? Tengo varios ejemplos de repente que se me ocurren en este momento, pero no voy a extender la conversación porque eso es algo breve que estamos presentando, ¿no? En algún otro momento lo podremos conversar con mayor profundidad. Pero de hecho, si es un niño impulsivo, si es un niño escasamente tolerante, si es un niño que, entre comillas, tiene problemas emocionales, entonces esos trastornos coexistentes en el dominio cognitivo, sensorio-motor. Por ejemplo, una dificultad de tipo sensorial. Me fastidian los ruidos. Bien, no soporto los ruidos sin que necesariamente tenga trastorno de espectro autista. Bien, entonces, ¿alterará en algo el tema del lenguaje? Tendrá que ver. Entonces, los trastornos coexistentes son alteraciones en diferentes dominios, pero acá no está claro. La relación causal con el TDL no es clara. Entonces, están allí, hay que reportarlos en un informe, pero no podemos asumir que son la causa, ni tampoco podríamos asumir de manera generalizada que están alterando. Habría que ver caso por caso. Bien, 10. Los factores de riesgo que comentábamos hace un momento. Pueden ser factores de riesgo biológicos o ambientales. ¿Qué factores de riesgo podrían ser biológicos? Bien. Habíamos dicho que los trastornos en general del neurodesarrollo tienen una base neurobiológica. Pero si adicionalmente a esa base neurobiológica que se sospecha tiene que ver con aspectos genéticos, adicionalmente a eso, tiene un parto con complicaciones y se demora el parto y tiene una hipopsia. Si adicionalmente a eso, estoy marcando acá la parte biológica, si adicionalmente a eso la madre estaba desnutrida, estaba anémica, entonces, ¿bajo qué condiciones viene ese nuevo niño? Con una madre anémica. Si adicionalmente a eso la madre tenía alguna enfermedad, bien, de la madre, una enfermedad venérea, supongamos, ¿no es cierto? O una toxoplasmosis, algún tipo de enfermedad, una rubiola, bien, entonces son factores biológicos de riesgo. No necesariamente el niño va a tener una dificultad, pero son factores de riesgo. Y una vez que nace, factores de riesgo, enfermedades, accidentes, bien, tiene una encefalitis, una otitis severa, entonces son factores de riesgo biológico. Pero también hay factores de riesgo ambiental. Bien, el niño ya viene con una condición de TDL, pero hay factores de riesgo ambiental. Mamá y papá tienen bajo nivel de instrucción. Entonces sus recursos lingüísticos son bastante limitados. ¿Será un factor de riesgo para agravar el problema? Definitivamente que sí. Es un factor de riesgo ambiental. No asiste a la escolaridad de educación inicial porque los padres no tienen recurso económico o los padres no son lo suficientemente responsables como para llevar al hijo o a la hija. Son factores de riesgo ambiental. Entonces, los factores de riesgo biológicos o ambientales que estadísticamente se asocian a los trastornos del lenguaje, aunque la relación no está clara. Bien, no está clara. Pero los factores de riesgo no excluyen el diagnóstico de TL. Entonces, puede ser un niño que tuvo todos estos elementos que he mencionado y ser diagnosticado con TDL, sí, indudablemente va a ser más difícil.
va a ser más complicado, porque uno va a reflexionar, estas dificultades serán como consecuencia de toda la historia que ha tenido prenatal y perinatal, o serán porque realmente es un chico con TDL o una chica con TDL. ¿Serán estas dificultades consecuencia fundamentalmente de la falta de estimulación del hogar, de los modelos lingüísticos que tiene, o efectivamente es un TDL? Entonces se hace mucho más complejo, pero lo que señala el documento es que así exista esto, si hacemos un buen proceso, evidentemente podemos establecer que el niño tiene TDL y tenemos que particularizarlo, porque estos factores, evidentemente, podemos deducir que van a agravarlo. Recuerde que el documento de consenso dice, no está clara la relación, no está clara. Hay muchas cosas que todavía no están totalmente aclaradas, pero por lo menos tenemos una mejor guía. Lo importante acá es que existan o no estando clara la relación, no es problema para que se pueda diagnosticar o establecer que tiene TDL. Y finalmente la declaración número 11. El TDL es una categoría heterogénea que engloba un amplio rango de problemas. Entonces, lo que vamos a observar y lo que señalan en consenso todos los especialistas que aportaron información es que el perfil de TDL es muy variable, al igual que lo es el perfil del trastorno espectro autista, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces hemos revisado nosotros estas 11 declaraciones importantes. En este esquemita que está al costado, los numeritos representan algunas de las declaraciones que hay que tener en cuenta en ese momento. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Observar este pequeño gráfico que también figura en el documento, está en el artículo, para tener una visión de lo que hemos estado hablando. A ver, veamos. El círculo amarillo grande engloba todas las necesidades de habla, lenguaje y comunicación. Acá está. Todas las necesidades de lenguaje, habla y comunicación. Dentro de esas necesidades de lenguaje, habla y comunicación, tenemos un grupo que es el que nos interesa y sobre el cual hemos conversado, que son los trastornos del lenguaje. Todo este elipse de color, perdón, anaranjado. Entonces, los trastornos del lenguaje evidencian dificultades, fíjense que esto que está rosado está dentro. Entonces, los trastornos del lenguaje presentan problemas en sintaxis. ¿Cuáles son sus áreas de afectación de estos trastornos del lenguaje? Sintaxis, morfología, semántica, bien, acceso al léxico, pragmática, discurso, aprendizaje verbal, memoria, fonología, todo. Entonces, fíjense lo que estoy marcando. Todo esto es el trastorno del lenguaje. Incluye lo que está acá. Entonces, ¿cuáles son las áreas de afectación del trastorno del lenguaje acá? Del trastorno del lenguaje son todas estas. Ahora, dentro de este trastorno del lenguaje, vamos a tener lo que hemos estado conversando. Los trastornos del lenguaje asociados con una condición biomédica que tenemos que establecerla. Estos trastornos del lenguaje asociados a una condición biomédica, un síndrome de Down, que estábamos comentando, una discapacidad intelectual, ¿bien? Pueden evidenciar áreas de afectación, áreas afectadas, en todas estas o en alguna de ellas. Entonces, el trastorno del lenguaje tiene áreas de afectación, todas o alguna de ellas o la mayoría de ellas. Dentro de este trastorno del lenguaje tenemos un grupo, que son los trastornos del lenguaje asociados con la condición biomédica tal. Está en el gráfico que hemos visto. Y luego tenemos aquello que se denomina trastorno del desarrollo del lenguaje, sobre lo que versa el artículo. El artículo versa de esto. El artículo se refiere a esto. Pero para referirse a esto, ha hecho ese trabajo con especialistas para poder definir claramente qué vamos a entender nosotros por trastorno del desarrollo del lenguaje. Entonces, ¿qué es el trastorno del desarrollo del lenguaje? Es un trastorno del lenguaje, ¿bien? En el que se afecta, pues, sintaxis, morfología, semántica, acceso al léxico, pragmática, discurso, aprendizaje, fonología, pero que no está asociado a una condición médica.
Está claro, no está asociado a una condición médica. Esa es la diferencia entre el trastorno del lenguaje asociado con una condición y lo que es el trastorno del desarrollo del lenguaje. Ese es el requisito que debe cumplir. Recuerden ustedes, por ejemplo, en el DSM-5, la denominación es trastorno del lenguaje. Acá, trastorno del lenguaje. Entonces, esa denominación del DSM-5 incluye todo esto. Lo incluye todo. El DSM-5 es del año 2013, cuando todavía todo esto estaba en discusión. Entonces, hubo mucho análisis con esa denominación que hizo el DSM-5. Catalice, el documento que estamos revisando es del año 2017. DSM-5, 2013, Catalice 2017, 4 años después. Revisen el CIE 11. El CIE 11 es de el 2019. En el CIE 11, observen la denominación. Y entonces se van a percatar que el conocimiento sigue avanzando, la información va avanzando en base a la evidencia y tenemos que estar actualizándonos. Entonces, acá tenemos el TDL, el trastorno del desarrollo del lenguaje, que está incluido dentro de lo que se conoce como trastorno del lenguaje. Y luego, bueno, no vamos a hacer los comentarios sobre los demás temas, ¿no? Por acá está el trastorno de los sonidos del habla, que es también bastante conocido, pero eso lo dejamos, nos interesa fundamentalmente eso. Entonces, este gráfico está en el artículo, y el artículo está en inglés, por si acaso. Bien, y como le dije al principio, es un documento que se hizo con especialistas de habla inglesa. Para terminar, el día de hoy, entonces ahí está el esquemita que hemos estado viendo. Bien, este es un diagrama de flujo que ilustra las vías para el diagnóstico del trastorno del desarrollo del lenguaje, que también está en el artículo. Entonces, en base a a los enunciados, a las declaraciones, vamos a ver cómo manejamos esto. Llega el niño a la consulta. Entonces, el niño presenta dificultades para producir, expresarse o comprender el lenguaje. Y está afectando su funcionamiento diario. Recuerde que es lo primero que dijimos en las declaraciones. Eso está en la primera declaración y en la segunda. Tiene que estar afectándolo. Y tiene que ser en en la infancia media. Entonces, nosotros recibimos al niño, el padre nos dice, mire, hay problemas para expresarse y para comprender. Lo entrevistamos y confirmamos que efectivamente lo está afectando en el colegio, lo afecta en su vida cotidiana. Entonces, nos preguntamos y preguntamos, ¿no está familiarizado él con el idioma local? ¿No está familiarizado con el español? Y no, sí. O nos dice de repente, no está familiarizado. ¿Correcto? Entonces, tomamos una decisión. La pregunta es, ¿no está familiarizado con el idioma local? Bien. Entonces nos dice, no está familiarizado. ¿Habla otro idioma? Sí, sí habla otro idioma. Es competente en otro idioma. Él habla muy bien el quechua. Ahí no tiene problema. Su problema está en el colegio, señorita, porque hemos recién venido pues de tal zona y nos hemos mudado acá a Lima y estamos con la situación. Entonces, cuando él se relaciona con sus amigos en su barrio de origen o acá con usted, conversa perfecto. Entonces, es competente en otro idioma. Sí es competente en otro idioma. Por tanto, ¿podríamos decir que presenta un trastorno del lenguaje? No, de arranque ya. Entonces, no presenta un trastorno del lenguaje. Hay que tomar otras medidas ya de tipo educativo. Una nivelación en el idioma o algo por el estilo, porque no es un problema de esa naturaleza. Pero asumamos que le preguntamos, ¿y él habla otro idioma, señor? No, él solamente habla español. Entonces, ¿no es competente en otro idioma? No. Ah, caramba. Entonces, regresamos acá. Bien, porque le hemos preguntado y me dice, no, él no habla otro idioma. Entonces las dificultades podrían ser sugestivas de un problema. Ahí está la declaración número 3 que vimos, y acá está la declaración número 4 que dice, algunos niños, ¿no es cierto?, tienen dificultades porque no conocen el idioma local, pero sí otro idioma, entonces no es, pues. Pero si no ese es el caso, entonces regresamos acá. Habría características sugestivas de un problema. Bien. ¿Qué dicen las declaraciones que hemos visto? Hay que tener en consideración la edad.
las características que tiene, porque no necesariamente estas características sugestivas de pronóstico, de un mal pronóstico, son iguales cuando tiene 7, 8, 9 o 10. Bien, entonces, analizamos, a lo mejor exploramos, a lo mejor administramos algunos instrumentos, hacemos observaciones, entrevistas mucho más detalladas, bien, y llegamos a la conclusión de que lo que está presentando sí son características sugestivas de un trastorno del lenguaje. Voy a retroceder acá. Sí son características sugestivas de un trastorno del lenguaje. Tiene problemas en sintaxis, morfología, semántica, etcétera. Sí tiene, ¿correcto? Está la declaración 2. Vamos a leer la declaración 2 para acordarnos. ¿Cuál es la declaración 2? Se propone trastorno del lenguaje para niños que tengan problemas duraderos en el lenguaje desde la mediana infancia con impacto significativo. Caramba. Entonces lo hemos evaluado y efectivamente está acá. Tiene sus problemas que están siendo significativos, están siendo severos. Ya está en la primaria, perdón, en la infancia media, está con 8 años. Y ya sabemos que el problema lo viene arrastrando desde que tenía 2, 3, 4 años. Sigue, sigue. Entonces me está cumpliendo lo que dice la declaración. Por eso tienen que ustedes manejarse en esto. Entonces decimos, sí es un trastorno del lenguaje. Sí es un trastorno del lenguaje. Ahora, seguimos evaluando. ¿Está asociado con alguna condición médica? Sí está asociado con una condición médica, porque resulta que el psicólogo lo ha evaluado y nos ha dicho que tiene discapacidad intelectual leve. Entonces es un trastorno del lenguaje asociado con una condición médica. Las dificultades del lenguaje que está presentando, el trastorno que está presentando, recuerden, el trastorno que está presentando en sintaxis, morfología, semántica, ¿correcto? Se asocia ¿a qué? A su discapacidad intelectual. Recuerden, el diagnóstico de trastorno del lenguaje en este caso es por los indicadores. Hay fallas en sintaxis, morfología, semántica, fonética, fonología, narración. Es un trastorno del lenguaje, pero en este caso está asociado a una determinada condición. Pero recibimos el informe del psicólogo, el informe del área ocupacional, del área física, de diferentes áreas, y no hay ninguna condición. Entonces, no hay ninguna condición, ningún problema asociado. Entonces es un trastorno del desarrollo del lenguaje, como lo hemos visto acá. Entonces, no hay ninguna condición, entonces es un trastorno del desarrollo del lenguaje. Bien. Ahora, podemos tener información adicional, lo que comentábamos, los trastornos concurrentes, factores de riesgo. Bien. Es impulsivo, tiene sus problemas emocionales, tiene su trastorno de conducta que no tiene que ver necesariamente con el trastorno de desarrollo del lenguaje. Bien. Y vamos analizando qué áreas del deterioro del lenguaje tiene. Regresemos a la declaración número 11. Bien, es una categoría heterogénea. Entonces le decimos, bueno, sí, efectivamente, hay mucha variación. Este niño y este niño son bastante diferentes, pero los dos tienen TDL. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quería comentarles el día de hoy. Mi sugerencia es que revisen el artículo, lo lean, lo procesen y lo apliquen. ¿Bien? Es muy importante tenerlo en consideración. Bueno, ¿y qué pasa en español? Porque el artículo es en inglés, ¿no es cierto? Está hecho para población inglesa. A ver, ¿en qué estamos en este momento ya para terminar? En español se está en una etapa de transición. Hay profesionales, dentro de los que me incluyo, que estamos utilizando ya el término de trastorno de desarrollo del lenguaje hace algunos años, basado pues en la evidencia, en los estudios que hay. Hay otros profesionales que todavía siguen manteniendo el término de TEL, bien. Sin embargo, hay que ver lo siguiente, hay un estudio interesante, una investigación interesante, donde se revisa la cantidad de artículos que se titulan TEL y la cantidad de artículos que se titulan TDL en español. Y lo que se ha observado es que del año 2018 hacia la fecha, la cantidad de artículos en revistas especializadas que utilizan la denominación de TEL, ¿bien? TEL, ha ido disminuyendo de manera significativa. Y la cantidad de artículos que utilizan TDL ha subido en una progresión bastante significativa, a tal punto que ahora se ha invertido. Al principio estaba TEL acá y TDL acá, los artículos, pero ahora se ha invertido completamente la balanza y la mayor cantidad de artículos dice TDL
Entonces, si la investigación apunta hacia allá, nosotros como clínicos nos basamos para trabajar con evidencia. Una práctica basada en la evidencia implica tener la mejor evidencia, y la mejor evidencia está indicando que los artículos están utilizando preferentemente el término TDL. Por tanto, debemos coger la mejor evidencia, la evidencia actual, y adecuarla a nuestra práctica profesional clínica para poder dar el mejor servicio posible. Bien, ahí están el artículo de Catalice 1, que es del año 2016, y el de Catalice 2, que es el que ha servido para esta exposición, que es básicamente el resumen de este artículo. Les agradezco mucho por su atención, espero que les sirva la información que les he proporcionado, y ya estaremos conversando seguramente en algún otro momento. Gracias.